pues, el tema de inmunodeficiencias primarias, a cargo de una servidora, Judith Núñez. Entonces, vamos a empezar hablando de este tema. Importante que tengamos en cuenta en cuanto a la nomenclatura. Voy a usarlo un poquito intercambiado, pero lo que dicen las guías actuales es que el término normalmente era inmunodeficiencias primarias. Sin embargo, ahora pues la mayoría de las bibliografías recomiendan que se implemente el término de error innato en la inmunidad. Y esto es principalmente porque el término inmunodeficiencia primaria como que limitaba mucho a solamente como infecciones, o sea, un paciente que tenía predisposición a infecciones. Sin embargo, se ha visto que estos pacientes con este tipo de patologías no solo tienen predisposición a infecciones, sino que a todo lo que todo lo que compete a la inmunidad. Entonces, por eso dicen, se prefiere un poquito más el término de error innato en la inmunidad. Entonces, estos puede condicionar al paciente, son enfermedades que están debidas a una alteración que puede ser cuantitativa o cualitativa, es decir, de la cantidad o de la función de los mecanismos que están implicados en la respuesta inmune. Entonces, ¿qué nos ocasiona esta inmunodeficiencia primaria o este error innato en la inmunidad? Principalmente son causas genéticas. Estas causas genéticas van a ser de distintos tipos. Monogénicas o poligénicas, como su nombre lo indica, monogénica, alteración de un solo gen, y pues se reconocen más de 700 defectos genéticos que están asociados a errores innatos en la inmunidad. Son muchísimos. También se describen más de 300 entidades dentro de las inmunodeficiencias primarias o errores innatos en la inmunidad, entonces son bastantes. Y no solo, por lo general la mayoría, se deben a la combinación de múltiples genes, que pues el déficit de estos genes entonces conlleva a la mencionada deficiencia. Además de la alteración en los genes, que vamos a mencionar un poquito más adelante, Em, hay otras causas o hay otras entidades que se desarrollan por la interacción no solo de estos genes, sino con factores ambientales o infecciosos que están bien descritos. Entonces, es una patología o una entidad que es muy heterogénea, es decir, como les mencioné, hay más de 300 descritas y lo que hacen es, todas estas más de 300 llevan a un mismo resultado en el paciente y es que este paciente va a tener una mayor susceptibilidad a infecciones, autoinmunidad y procesos inflamatorios o neoplásicos. Entonces, en cuanto a su epidemiología, tenemos que la frecuencia real de todas estas inmunodeficiencias depende en gran medida del acceso al diagnóstico que tengan en el país donde se va a reportar. Entonces, la mayoría de las fuentes que encontré fueron de Europa, en los cuales se reportaron una incidencia de más o menos 5 por cada 100.000 habitantes. Uno de los países de Europa en los cuales tienen más prevalencia de inmunodeficiencias primarias es Noruega. Noruega reporta hasta casi 7 por cada 100.000 habitantes, que es muy alto, es el país más alto que tiene pues el reporte, pero es de los países que más tiene vigilancia epidemiológica en los errores innatos de la inmunidad. Sin embargo, hay otros países como por ejemplo Australia, reporta menos de la mitad que Noruega, y esto es porque depende también de los criterios que use cada país de definir como error innato en la inmunidad. Por ejemplo, en España, esta es la distribución del registro español, de cómo se distribuye en cada error innato en la inmunidad. Como vemos, más del 40% es por déficit de IgA, pero, por ejemplo, en otros países, como en Australia, ellos dentro de esta prevalencia no incluyen el déficit de IgA. Entonces, varía mucho, la verdad. Entonces, en cuanto a la prevalencia por el sexo, se dice que afecta 2 veces más a los hombres que a las mujeres. Y esto, pues algunas fuentes lo dicen que es un poco sesgado y es que uno de los métodos o de los mecanismos de herencia es ligado al X. Entonces, obviamente, si una de las principales es la herencia ligada al X, vamos a tener más afectación en el hombre que en la mujer. Entonces, por eso se describe que hasta 2 veces más va a estar afectado el hombre. Em, este es, como le digo, el registro español, pero es muy extrapolable a lo que es en sentido general a nivel mundial de cómo están distribuidas estas patologías. Entonces tenemos que más del 40% es por déficit de IgA,
Y el 25,1% corresponde a la inmunodeficiencia común variable, 7% a la combinada severa, 6% a déficit de complemento, principalmente C1, 5,8% a a gamma-globulinemia ligada al X y 5% a los déficits de IgG, 3% a la granulomatosa crónica. Entonces, como vemos, una gran parte de lo que es el porcentaje total de estas enfermedades son por déficit en la inmunidad humoral. Más adelante, ya igual les voy a explicar un poquito, pero principalmente, pues, estos son lo que más vamos a ver. Entonces, como les mencioné, se han descrito más de 300 entidades, pero una de las formas de clasificación que tenemos es esta de la Sociedad, de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Entonces, ¿cómo clasifica estas inmunodeficiencias primarias? La clasifica en 9, 8 grupos. Entonces, las clasifica en estos. Hay un grupo de las inmunodeficiencias combinadas, síndromes con inmunodeficiencias bien definidos, deficiencia predominante de anticuerpos, enfermedades de la desregulación inmune, defectos congénitos de los fagocitos, ya sea por número o función, defectos en la inmunidad innata, desórdenes autoinflamatorios, defectos en el complemento o de fenotipos, fenocopias de inmunodeficiencias primarias. Igual esto de aquí, la Sociedad Europea lo distribuye y como les mencioné, la mayoría de estas inmunodeficiencias, eso es algo como que es importante que nos quede claro, es que la mayoría van a ser por anticuerpos. Entonces, aquí vemos pues este gráfico de barras en los cuales ellos ponen la distribución de la frecuencia de los grupos y como vemos más del 50% es por defectos en los anticuerpos. Ya le siguen, por ejemplo, los defectos en los fagocitos, las combinadas del complemento y ya pues en menor proporción las demás. Muy bien. Entonces, ya que sabemos más o menos qué es un error innato en la inmunidad o una inmunodeficiencia primaria, entonces, ¿cuándo nosotros como médicos debemos de sospechar en una inmunodeficiencia primaria? Entonces, importante es que el punto de partida es un paciente, por ejemplo, con infecciones recurrentes que sean graves o inusuales. Nosotros, como somos pediatras, debemos de tener en cuenta que los niños sanos suelen tener un gran número de infecciones al año. Entonces, se describe que más o menos un niño sano tiene, o lo normal es que tenga entre 6 a 8 infecciones de vías respiratorias altas al año. Y si van a guardería o hay un poquito más de hacinamiento en el lugar donde los cuiden, pueden subir esto hasta 2 infecciones por año y esto es considerado normal. ¿Qué debemos de tener en cuenta en estas infecciones respiratorias que son autolimitadas, se curan sin antibióticos y que entre episodio de uno y otro el paciente está asintomático? Entonces, el tipo de infección es importante que tengamos en cuenta porque el tipo de infección orienta hacia el componente inmunitario que está afectado. Aquí en esta tablita tenemos unos criterios o unos signos de alarma que se llaman los signos de alarma de Jeffrey Model en los cuales nos dicen cuáles son pues estas manifestaciones que tienen estos pacientes que debemos de, o sea, nos debe encender la alarma de que pudiera ser un paciente con una inmunodeficiencia primaria. Por ejemplo, 4 que son los que nos mencionó inmunología, que le interconsultáramos a los pacientes si tenían estos criterios nuestros pacientitos. Entonces, por ejemplo, 4 más otitis media al año, 2 o más sinusitis graves al año, 2 o más meses con antibióticos, pero que no, porque no hagan el efecto deseado, 2 o más neumonías en un año, fallo para ganar peso o crecer normalmente en un lactante, infecciones recurrentes de partes blandas o que tenga absceso en órganos por ejemplo, intraabdominales, un paciente con candidiasis oral o cutánea que sea persistente después del año de edad, porque todavía hasta el año se puede considerar normal. Necesidad de antibióticos intravenosos para el tratamiento de ciertas infecciones. 2 o más infecciones, son pacientes sanos, obviamente. 2 o más infecciones de tejido profundo o historia familiar de inmunodeficiencia. Entonces, todos estos datos nos deben de alarmar y entonces hacernos sospechar en una inmunodeficiencia primaria. Entonces, como les mencioné, igual el tipo de infección es importante porque, por ejemplo, hay gérmenes que se consideran prácticamente de que si un paciente tiene una infección por este germen,
hay que descartar, lo primero que se debe descartar es una inmunodeficiencia primaria. Por ejemplo, el Aspergillus, un paciente que se describe una infección, que como sabemos, un germen oportunista e invasivo, como el Aspergillus, paciente con una neumonía, una osteomelitis por Aspergillus, lo primero que debemos de descartar, y eso está como que bien descrito, es una inmunodeficiencia primaria. Entonces, aquí igual en esta tablita de la Fundación de Inmunodeficiencia, aquí nos ponen, en este gráfico de barra, nos ponen cuáles son las infecciones que fueron más frecuentes antes de nosotros diagnosticar a un paciente con una inmunodeficiencia primaria. Entonces, aquí en el azul vemos en general, o sea, en sentido general, cuál era esta infección, y en naranjita en los últimos 12 meses, o sea, cuál fue básicamente el detonante que llevó al diagnóstico del paciente. Entonces, como vemos, la principal, tanto a lo largo de la vida del paciente como en los últimos 12 meses antes del diagnóstico, fue la sinusitis, seguida de los episodios respiratorios como bronquitis y neumonía, y también la diarrea y síntomas o afección urinaria, también muy importante. Entonces, un repasito antes de pues ver cada o ver más a detalle cada inmunodeficiencia, es como que entender o que repasemos un poquito de lo que es la respuesta inmunitaria. Entonces, como sabemos, la respuesta inmunitaria básicamente es una red de todos esos mecanismos que llevan a la defensa de nuestro organismo contra patógenos o agentes externos. Entonces, esta va a estar formada por medios de barrera, como por ejemplo lo que es el epitelio bronquial, la piel, demás, componentes celulares y mediadores solubles. Entonces, va a tener básicamente dos brazos o dos vertientes o dos patitas, vamos a decir, la respuesta inmunitaria. Un sistema que es inespecífico o de acción rápida y un sistema que va a ser específico o más tardío. Entonces, como sabemos, el sistema inespecífico va a estar dado por fagocitos, los natural killers y presentadores de antígenos. Todos estos componentes lo que van a hacer es que van a actuar e iniciar una respuesta específica. Estos actúan básicamente durante las primeras horas, minutos a horas de la exposición a un antígeno. Y el sistema tardío, que está dado básicamente por los linfocitos T y B, entonces ya estos lo que se encargan es de crear esta memoria frente a al episodio inmune que tuvimos. Entonces, una parte importante o la primera línea que vamos a tener de defensa en nuestra pues, reacción o nuestro sistema inmune es la inmunidad innata. Aquí vemos en este grafiquito todos aquellos componentes que tenemos de la inmunidad innata, el macrófago, la célula dendrítica, los mastocitos, eosinófilos, basófilos, células natural killer. Entonces, como mencioné, es la primera o la puerta de defensa de nuestro sistema inmune. Entonces, este va a actuar en horas de que se entre en contacto con el patógeno. Entonces, como mencioné, principalmente formado por célula dendrítica o presentadora de antígeno y los macrófagos. Entonces, ¿cuál es la función de la inmunidad innata? Lo que va a hacer es reconocer patrones de los patógenos, activa la inflamación y que ocurre la fagocitosis. Y importante que conozcamos que esta, pues, la inmunidad innata, porque una de las formas que vamos a tener para nosotros clasificar la inmunodeficiencia es dependiendo de si afecta la inmunidad innata o, como mencioné aquí, la inmunidad adaptativa. Entonces, aquí lo podemos dividir en dos grupos dependiendo de cuál afecta. Y, por ejemplo, los que afectan la inmunidad adaptativa, ¿qué vamos a tener? Anticuerpos. Como la inmunidad adaptativa está dada básicamente por estas células B y células T, va a estar dada por disminución de la producción de los anticuerpos. Si tenemos un paciente igual que disminuye la producción de anticuerpos, ¿qué nos va a predisponer? Nos predispone a infecciones bacterianas recurrentes. Entonces, la inmunidad adaptativa, otro de lo que forma parte de la inmunidad adaptativa son las células T. Entonces, un paciente con déficit en las células T, ¿a qué nos predispone? A infecciones principalmente virales, a diferencia de pues las células B. Y en la inmunidad innata, que es esta primera línea de defensa, que como mencioné, las células que eran principales, que formaban parte de la inmunidad innata, si tenemos defectos en el fagocito,
nos va a predisponer a abscesos e infecciones, por ejemplo, por Staph o Aspergillus. Y si hay déficit en el receptor Toll-like, nos va a predisponer a infección severa por bacteria encapsulada y déficit del complemento a infecciones por Neisseria o encapsuladas. Entonces, importante igual esto porque dependiendo por eso les mencionaba al principio que nos debemos orientar al tipo o al agente etiológico o que el paciente suele tener más aislado o más a repetición en los procesos infecciosos, porque, por ejemplo, un paciente que tenga infecciones a repetición por gérmenes encapsulados, igual sospechará en déficit de complemento, entonces ahí nos orientamos a que puede ser un defecto igual de la inmunidad innata. Y esta tablita es más como que a forma de estudio porque esta es ya más de las guías norteamericanas de cómo dividen la inmunodeficiencia según el componente que esté alterado. Entonces aquí está muy como que didáctica porque los pone igual si es de la inmunidad adaptativa o de la inmunidad innata. Entonces te los divide. Por ejemplo, te pone los pacientes con desórdenes o afectación de la inmunidad adaptativa. Tenemos a los que tienen inmunodeficiencias combinadas. Como sabemos, inmunodeficiencias combinadas afectado por células T y células B. Aquí te dice cuáles son las entidades que pueden verse en estos pacientes con inmunodeficiencias combinadas y cuáles suelen ser la clínica o la presentación. Igual aquellos pacientes con afectación en la inmunidad innata. Por ejemplo, si tiene déficit de fagocito, estas son las dos principales entidades que se describen y cuáles suelen ser las manifestaciones. Entonces, igual está muy, muy didáctica y te dice más o menos qué buscar en cada caso. Y aquí, pues, la continuidad de esta clasificación. Entonces, como mencioné, otro brazo importante en cuanto a la inmunidad son los receptores Toll-like. Entonces, aquí en este grafiquito em, nos presenta básicamente el papel, la función y las vías de señalización que se activan por estos receptores y que entonces debemos de sospechar. Entonces, por ejemplo, los receptores Toll-like igual son como sensores o como su nombre lo indica, son unos receptores que van a estar en la membrana principalmente de las células fagocitas. Entonces, esto es una célula dendrítica, un fagocito, esta es su membrana, este es su citoplasma y aquí en la membrana vamos a tener estos receptores Toll-like. Entonces, a diferencia de un anticuerpo, estos receptores Toll-like no son específicos, es decir, solamente reconocen un patógeno y entonces actúan esta vía de señalización corriente abajo. Entonces, cuando tenemos, o los receptores Toll-like principalmente van a activar estas dos vías, la vía del MID88 y la vía del IRAK4. Entonces, importante que conozcamos esto y es porque en algunos defectos de los receptores Toll-like vamos a tener pacientes que tienen deficiencia de una de estas vías, o la MID88 o la IRAK4. Entonces, como estas vías activadas por el receptor Toll-like activa, como vemos aquí, ya cuando llega al núcleo, activa la producción de citoquinas proinflamatorias que lleva a la apoptosis del germen. Entonces, cuando hay deficiencias en estas vías, lo que hace es que no haya una apoptosis o una liberación de una respuesta inflamatoria adecuada y esto predispone a infecciones bacterianas recurrentes, principalmente neumocócicas. Entonces, uno que está descrito o que menciona mucho las fuentes en cuanto a déficit de los Toll-like receptors es el déficit del TLR3. Como ven, todos los demás receptores Toll-like están en lo que es la membrana celular, pero hay uno principalmente que se describe que es el TLR3 que está en el endosoma, aquí adentro. Entonces, cuando hay déficit del TLR3 específicamente, hay un riesgo aumentado de encefalitis herpética. Entonces, menciono esto porque es algo que repite mucho en todas las fuentes y es un paciente que presente o previamente sano como infecciones em, a repetición y que una de estas infecciones sea una encefalitis herpética, hay que pensar en una inmunodeficiencia primaria específicamente por déficit de TLR3.
Entonces, otro de los defectos que, como mencioné, igual tenemos que tener en cuenta es los defectos en los fagocitos, que como vimos en el gráfico, en el primer gráfico que presenté, los fagocitos son parte de esta inmunidad innata. Es un paso crítico debido a que se encarga básicamente de lo que es la fagocitosis y la activación de las vías del complemento. Esta grafiquita está muy, muy bonita y didáctica, en la cual vemos que una vez se reconoce la parte, o tenemos el microbio, ocurre quimiotaxis, se le une la porción C3b a este patógeno que es reconocido por el fagocito. Se hace aquí el reconocimiento, lo engulle, entra y por las lisosomas, entonces se destruye y se hace la exocitosis. Entonces, esto está facilitado por la NADPH oxidasa. Esta NADPH oxidasa que se encuentra dentro de lo que es el fagosoma va a condicionar la destrucción de este germen o este patógeno que entró pues al fagocito. Entonces, importante porque hay pacientes con déficit de esta NADPH oxidasa y estos son los pacientes con la enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, estos pacientes, como vemos, vamos a tener un defecto en lo que es la fagocitosis. Importante, estos pacientes de enfermedad granulomatosa crónica, ¿cómo van a estar manifestados principalmente o qué infecciones suelen presentar? Infecciones por Staph aureus, por Serratia, por Salmonella, Aspergillus nocardia o Burkholderia cepacia, o el género Burkholderia en general. Entonces, por último, tenemos a lo que es la vía del complemento. Igual como pues hemos visto, la vía del complemento, que lo que tiene como efecto final o lo que quiere lograr la vía del complemento es activar este complejo de ataque a membrana para hacer la lisis celular, que se puede activar ya sea por una vía clásica en la cual se reconocen antígenos en la superficie de un patógeno. Esto activa pues el C1 que en acción de C2 y C4, entonces lo cliva y activa C3 y ahí ya luego vienen como la cascadita de la vía del complemento y se activa el complejo de membrana. O tenemos la vía alternativa que esta, a diferencia de la vía clásica, no necesita un antígeno y anticuerpo por el cual va a reconocer y activarse, sino que dicen que es pues de forma espontánea, se activa C3 y ya luego ocurre igual la misma cascadita que lleva igual a la activación o a la lisis celular o a la vía de las lectinas, que básicamente necesita reconocer los carbohidratos que se encuentran en la superficie de la membrana del patógeno y entonces esto igual activa C4, C2 que cliva y activan C3 y ya luego igual el mismo resultado final. Entonces, las deficiencias del complemento, igual como vemos, no va a ocurrir o no se va a producir este complejo de ataque de membrana de forma eficiente y no va a poder ocurrir lisis celular. Entonces, dependiendo de la vía del complemento que esté alterada, va a predisponer a cierto tipo de infección. Entonces, por ejemplo, tenemos que la deficiencia de la vía clásica del complemento principalmente condiciona a lo que son infecciones por bacterias encapsuladas y de la vía alternativa, infecciones principalmente por Neisseria. Entonces, como vimos, las manifestaciones infecciosas son, o de las principales cosas que nos va a orientar son las manifestaciones infecciosas. Y dependiendo como que el déficit, si es un déficit o una inmunodeficiencia humoral, vamos a tener ciertas manifestaciones infecciosas y si es una inmunodeficiencia celular, vamos a tener otras manifestaciones infecciosas. Entonces, la inmunidad humoral, igual como mencioné, protege principalmente contra bacterias, algunos contra virus, y está mediada por la producción de anticuerpos por parte del linfocito B. Entonces, esta es principalmente la que vamos a encontrar hasta en un 75% de las inmunidades primarias, de la inmunodeficiencia primaria. Los principales patógenos que se van a aislar en estos tipos de inmunodeficiencia son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, el Staph aureus y las Pseudomonas. Entonces, ¿qué manifestaciones o cuáles son las presentaciones más comunes de los pacientes con inmunodeficiencia humoral?
respiratorias recurrentes, sepsis, artritis, meningoencefalitis crónica o diarrea recurrente. Entonces, describe mucho este inicio típico en las inmunodeficiencias humorales. Por ejemplo, los pacientes con gamma-globulinemia congénita, la manifestación, ya sea por diarrea o infecciones respiratorias, suele ocurrir bien temprano, a los 4 a 6 meses. Y esto está condicionado, ese paciente no tiene gamma globulinas propias. Entonces, cuando las inmunoglobulinas de la madre empiezan a disminuir, entonces empieza el paciente con las manifestaciones. Sin embargo, hay otras inmunodeficiencias humorales, como es la inmunodeficiencia variable común, en la cual, como el mecanismo es diferente en cuanto a la déficit de la respuesta humoral, este puede iniciar de forma más tardía en la infancia o en la edad adulta. Entonces, ya en la inmunodeficiencia celular, como sabemos, pues está producido principalmente o está dada por las células T, que son importantes para la defensa en contra bacterias, virus y hongos. Está dada principalmente por la respuesta de los linfocitos TH1 o los helper 1. ¿Qué van a producir estos linfocitos T? Van a producir o a inducir la producción de interleuquina 12, que va a estar relacionada principalmente a macrófagos y células dendríticas y el interferón gamma. Entonces, una vez se aumenten los niveles de interleuquina 12 y de interferón gamma, se van a activar entonces los linfocitos T citotóxicos. Entonces, primero esta respuesta por los linfocitos T helpers activan los linfocitos T citotóxicos y estos entonces van a destruir las células infectadas que fueron presentadas por el HLA clase 1. Entonces, los principales microorganismos que vamos a ver en los pacientes con inmunodeficiencia celular es Cándida, Aspergillus, Cryptococcus, a diferencia de la humoral. Esta suele ser más predominantemente infecciones fúngicas, pero también se puede dar por algunos virus como herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr y varicela, protozoarios como Cryptosporidium y Toxoplasma y bacterias como Listeria, Nocardia y Salmonella. Entonces, en cuanto a las manifestaciones, ya vimos las manifestaciones de déficit por linfocitos T y las manifestaciones por déficit en linfocito B. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos manifestaciones tanto de linfocitos T o B o cuando hay un déficit de la respuesta humoral y celular? Entonces, ahí tenemos esta entidad que son las inmunodeficiencias combinadas. Las inmunodeficiencias combinadas tenemos principalmente dos vertientes, la inmunodeficiencia combinada y la inmunodeficiencia combinada severa. Aquí voy a hablar principalmente de la severa porque es la que más manifestaciones floridas va a presentar en el paciente y la que más rápido debemos de diagnosticar. Entonces, esta va a estar dada no solo por una falta de respuesta celular, sino también humoral, ya que los linfocitos B requieren de que el linfocito T haga la función o la activación del linfocito TH1, como mencioné anteriormente, para producir anticuerpos de forma efectiva. Entonces, cuando hay una falta de cooperación entre este linfocito T y el linfocito B, entonces se lleva a un déficit combinado grave que da muchas manifestaciones. Los pacientes van a presentar principalmente infecciones respiratorias recurrentes y una de las manifestaciones importantes es que estos pacientes presentan una diarrea crónica recurrente que es refractaria al manejo. Como suele presentarse a muy temprana edad, vamos a ver que esos pacientes igual tienen un retraso en el medro y suelen ser pacientitos igual que tienen infecciones fúngicas igual persistente, que suele ser combinada oral y cutánea o una u otra. Y suelen presentar exantemas generalizados igual persistente. Otra de las manifestaciones que también describen son pacientes que tienen infecciones por VPH, verruosas, que a pesar de que se le dé manejo, ya sea tópico o como láser, suelen volver a aparecer o ser recurrentes. Entonces, igual pensar en este. Y aquí tenemos, estas son imágenes pues, de pacientes reales, igual con inmunodeficiencia combinada severa, que principalmente vamos a ver estas lesiones severas en piel y cuero cabelludo como tipo eczema y exantemáticas como si fueran como los niños arlequín, básicamente, en lo que es la piel.
Entonces, igual recordar que aparte de las manifestaciones infecciosas, como mencioné anteriormente, parte de por lo que se quiso cambiar el término es porque no solamente vamos a tener manifestaciones de tipo infecciosa, sino que vamos a tener otro tipo de manifestaciones. Entonces, em, igual nos va a condicionar estos pacientes con inmunodeficiencias primarias a manifestaciones sistémicas y principalmente a procesos inflamatorios o autoinmunes. Se describe mucho, como puse aquí, en los pacientes que tienen déficit celular o de la inmunodeficiencia celular, principalmente, igual, pues representado por los linfocitos T, que tienen un riesgo aumentado de neoplasia, sobre todo linforreticulares. Entonces, por eso muchas guías en cuanto de inmunología, de inmunodeficiencia de células T, recomienda que un paciente, ya que sea diagnosticado con deficiencia de células T, tiene que tener seguimiento de por vida con hematología, porque pues tiene un riesgo muy aumentado de neoplasias linforreticulares. Entonces, importante también que por eso que vemos un paciente que tenemos con un paciente con infecciones recurrentes, más datos de autoinmunidad o de inflamación, sospechar igual en una inmunodeficiencia primaria. Y uno de los síndromes más característicos que se describen igual que combina tanto infecciones recurrentes como datos de autoinmunidad, datos de inflamación, es el síndrome de DiGeorge, en el cual el paciente va a tener una combinación de inmunodeficiencia celular, hipoparatiroidismo que va a condicionar una hipocalcemia, igual va a tener otras manifestaciones como cardiopatía, rasgos faciales típicos y la autoinmunidad. Entonces, un paciente que va a tener episodios infecciosos recurrentes asociado a todas las otras manifestaciones e igual es un trastorno de la inmunodeficiencia primaria. Entonces, una de las principales o de las que más llama la atención, porque pues es lo que primero vemos, son las manifestaciones dermatológicas. Entonces, la piel, pelo, uña van a ser de las más afectadas en los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Estos que puse aquí son algunos de los síndromes que más se describen en cuanto a las inmunodeficiencias primarias y las manifestaciones que vamos a poder observar cutáneas. Aquí este traía un frotis, pero lo que quise poner fue básicamente manifestaciones cutáneas que podemos ver que nos deben de hacer llamar la atención y sospechar en una. Entonces, por ejemplo, tenemos el síndrome de Omen, que igual es una inmunodeficiencia combinada grave. Vamos a tener un paciente que va a presentar exantema, que va a presentar alopecia de cejas y cuero cabelludo, como vemos aquí, igual ay, es un pacientito con síndrome de Omen. Igual le ven pues los datos más del exantema. No está tan alopécico pero sí las cejas se ven un poquito ya más claritas. También tenemos el síndrome de hiper-IgE, en el cual el paciente presenta principalmente dermatitis severas y suelen tener la predisposición a formar abscesos fríos. Existen datos de aquí, como vemos, que pareciera hasta a veces le pueden poner como un acné del lactante, porque en la carita sí se ve. Uy. Y ay, en Wiskott-Aldrich, como sabemos, eczema más trombocitopenia. Esto es un pacientito igual de un Wiskott-Aldrich, en el cual presentaba estos datitos de eczema y además presentaba datos de sangrado. En este caso presentó ahí este hematoma periorbitario, pero igual pensar en el mismo. Y por último, en Shediac Higashi o en Griscelli, debemos de sospechar en pacientes que tienen un albinismo oculocutáneo. Aquí igual presentaron varias cosas del paciente que no necesariamente se tiene que ver el pelo. Me gustó esta imagen porque son ambos pacientes con Shediac Higashi, pero si lo ven, este sí se ve como más gris, pero este pareciera como rubio normal, como un balayage. Ujú. Sin embargo, pues aquí la microscopía del cabello es que observamos pues esta distribución del pigmento. Y no, todos son afectados. Entonces, mira, a ver, sí, a ver, ya no se hace más, pero sí, todos son patrones
de distribución anormal de pigmento en la hebra del cabello. Este es el más sutil, digamos, porque ya pues estos dos sí se nota claro, pero sí igual se debe de ver como más uniforme, como sin que deje pasar la luz, pues. Exacto. Entonces sí, por ejemplo, la paciente que está en periférico, que no está tan rubia, pero sí puede ser porque este niño también igual es chévere. Entonces igual sospecharla. Entonces, ay, es- aquí. Entonces, en cuanto al diagnóstico, igual importante que lo sospechemos en cuanto a la historia clínica detallada. Si es en caso de niño, igual averiguar en la familia si hay caso de infecciones graves recurrentes, principalmente en hombres. Em, Preguntar si hay varios miembros de la familia que presenten estas o que tengan estos antecedentes de infecciones recurrentes. Datos de consanguinidad, debido a que hay muchas que son de herencia autosómica recesiva, pero que obviamente si tenemos antecedente de consanguinidad, pues aumenta la posibilidad de tener esta entidad. Y igual sospechar a través de la historia clínica los antecedentes familiares y luego entonces nos vamos a las pruebas de laboratorio, ya sea un poquito más básicas y específicas. Igual aquí lo menciono, pero más adelante lo voy a mencionar. Igual en un paciente linfopénico, menor de 2 años, igual sospechar en esta entidad. Entonces, en cuanto a las pruebas de laboratorio, principalmente nos vamos a lo más sencillo, una biometría hemática, un hemograma, y lo que vamos a ver principalmente el recuento de linfocitos. Como sabemos, se le conoce al linfocito como, o el recuento de linfocitos como la ventana del sistema inmune, y nos debe de llamar la atención o ser un signo de alarma en pacientes con esta linfopenia marcada. Se considera que un paciente mayor a 5 años con leucos con linfocitos, perdón, menor a 1500, igual sospechar en una inmunodeficiencia primaria, y un paciente menor a 5 años con linfocitos menor a 2500. Y en cuanto a los exámenes, a las químicas sanguíneas, como mencioné, hipocalcemia principalmente se asocia al síndrome de George. Si vemos, si no, todavía no hemos hecho niveles de gamma globulina, pero un paciente con estas infecciones recurrentes que vemos que tiene proteína baja o albúmina normal, igual sospechar en hipogammaglobulinemia. Y también necesitamos ver el ácido úrico. El ácido úrico bajo, como sabemos, es producto final de la síntesis de las purinas. En pacientes que tienen deficiencia de la adenosina deaminasa o de la nucleótido fosforilasa, que son igual dos enzimas que se encargan de la degradación de las purinas. Si tenemos déficit de estas dos enzimas, entonces este producto final, que es el ácido úrico, no se va a producir. Entonces hay la inmunodeficiencia, o hay pacientes con inmunodeficiencia combinada debido a la adenosina o a la nucleótido fosforilasa. Por eso igual importante que tengamos en cuenta los niveles de ácido úrico. Entonces, en cuanto a las químicas sanguíneas, lo que más se describe, igual por eso lo puse ahí, ácido úrico, calcio y proteína. Y en cuanto a algo que nos compete un poquito más, igual en el frotis de sangre periférica o los hallazgos hematológicos de los pacientes. Entonces, principalmente en los que más se describe que podemos encontrar datos a nivel de un frotis de sangre periférica, el Wiskott-Aldrich. Wiskott-Aldrich, un paciente con estas infecciones recurrentes, con trombocitopenia, en el cual en el frotis vamos a encontrar trombocitopenia, pero que además vamos a ver que las plaquetas son pequeñas. Como vemos en esta imagen, igual prácticamente son imperceptibles esas plaquetas, que parecen como artefactos, pero no, son las plaquetas. Entonces, igual sospechar en un Wiskott-Aldrich. En Chediak-Higachi, igual vamos a tener esos pacientes que, pues, aparte de que van a tener este albinismo oculocutáneo con las infecciones a repetición, vamos a observar que en los neutrófilos debemos de buscar gránulos gigantes. Estos principalmente más los se buscan en médula ósea, pero también en sangre periférica, pero también puede ser en médula ósea. Entonces, como vemos aquí, esto es igual un paciente con Shediac Higashi, que como vemos en este neutrófilo tiene como unas inclusiones bastante grandes o gránulos, pues
de bastante mayor tamaño que lo normal, entonces igual sospechar en un Chediak-Higashi. Yo tengo una pregunta, ¿es algo patognomónico? O sea, si no lo tiene, No lo he leído como patognomónico, pero sin siempre embargo, lo sí hemos visto. está, exacto, Siempre lo hemos visto. Siempre lo. exacto. Pero el hecho De que no esté, no lo descarta. Ajá. Pues seguramente como todo en la vida, ¿no? Que ya está Sí, el, pero pero siempre lo como, describen. Ujú. como comparten vías bioquímicas de los granulocitos y melanocitos, entonces ya teniendo las características, o sea, completando el síndrome, de seguro sí lo vas a tener. Ujú. ¿Piensas en alguien? No. ¿Cómo? ¿Piensas en alguien o...? No, sí, no, es que sí, no, yo ahorita que preguntaste, porque sí ha habido casos en los que hacen Que les consultas privadas o interconsultan. algo así. Ujú. No, pues, no es ella porque no tiene ganglios. Ajá, O o sea, sea, es el eso me tamaño llama no mucho tiene la atención, peso. pero sí tiene como varias cosas el niño, pero obviamente tampoco no tiene todo. Claro. Ajá. Pero se está grabando, ¿no? Sí. Esperen, Perdón. Ahorita lo discutimos. Ajá, Ok, sí. muy bien. Sí, ya es casi para terminar. Y entonces en los síndromes de hiper IgE, igual vamos a tener eosinofilia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como pues es sencillo de observar. Ay, en el frotis de sangre periférica, aumento de eosinófilos. Entonces, otros estudios complementarios que podemos solicitar en un pacientito con inmunodeficiencia celular grave o inmunodeficiencia combinada severa van a tener o pueden tener ausencia de timo. Entonces, igual se observa a nivel de la radiografía. Sabemos que estos lactáticos, esa silueta del timo debe de observarse. En los déficits de la adenosíndiaminasa, vamos a observar, esto es igual en el frotis de sangre periférica, cambios en los neutrófilos. Entonces, sí, eso me pareció importante porque en estos, casi no se habla de esta entidad y de hecho tiene hasta terapia pues blanco o sustitutiva, pero se observan cambios a nivel de la serie blanca de los neutrófilos. Entonces, podemos observar como trilobulados con un lóbulo o plegado que lo reportan como externo. Picnóticos, bastantes cambios a nivel de lo que es el neutrófilo, entonces igual sospechar en inmunodeficiencia en estos pacientitos. Em, y infecciones recurrentes en un paciente respiratoria con bronquiectasia, igual pensar en inmunodeficiencia primaria. Otras pruebas que podemos pedir o realizar a un paciente ya luego que tenemos esa sospecha e iniciamos el abordaje es la cuantificación de inmunoglobulina. Y bajo un consenso general, pacientes con inmunoglobulina por debajo de 150 miligramos por decilitro se considera con hipogammaglobulinemia. En menores de 24 meses sin infecciones, es decir, el paciente tiene inmunoglobulinas disminuidas, pero tiene menos de 2 años y no tiene infecciones a repetición, esto es una entidad que es transitoria, se conoce como hipogammaglobulinemia transitoria infantil y no es un trastorno de la inmunidad primaria. Sin embargo, si este mismo paciente menor de 24 meses presenta infecciones recurrentes, sí se hace el diagnóstico igual de la hipogammaglobulinemia. Igual, un paciente con hipogammaglobulinemia mayor a 24 meses con infecciones recurrentes, igual descartar que es la entidad por la que está representada esta deficiencia, la inmunodeficiencia variable común, está dada por esta disminución de las gamma-globulinas. Entonces, otra de las pruebas que podemos pedir, aparte de la determinación en los niveles de cada una de las inmunoglobulinas, es una citometría de flujo para ver poblaciones y subpoblaciones linfocitarias. Igual, como sabemos, funciona como la citometría de flujo, va a identificar las moléculas de membrana y del citoplasma y va a evaluar, pues, entonces los diferentes niveles de las poblaciones o la población linfocitaria. Igual, esto aquí puse importante porque hay diferentes, o estas dos entidades que podemos ver, por ejemplo, un paciente que a nivel de citometría de flujo tiene disminución o ausencia de células B con hipogammaglobulinemia. Esta es una entidad que es la agammaglobulinemia de Bruton. Y un paciente con hipogammaglobulinemia, es decir, disminución de las inmunoglobulinas, pero que tiene las células B normal en las subpoblaciones linfocitarias, es una hipogammaglobulinemia transitoria infantil. Entonces, ¿cómo lo reportan? Esto es básicamente un reporte de un pacientito de acá.
que se le solicitaron unas subpoblaciones linfocitarias, igual fue por citometría de flujo. Entonces vemos que pone pues los leucocitos totales, nos pone el número de células y luego los detalla pues básicamente. Entonces linfocitos T, CD4, CD8, les va poniendo pues cada uno de ellos. Pero es muy importante que nosotros como pediatras extrapolemos a los niveles por edad. Entonces, igual aquí tenemos, esta es una de las tablitas que pues nos dice la media de los niveles de cada una de las subpoblaciones linfocitarias. Entonces, dependiendo de la edad, nos vamos y aquí lo tenemos, por ejemplo, de 0 a 3 meses, cuáles son los niveles de linfocitos, CD3, dependiendo de cada uno de los linfocitos, y nos lo divide por rango etario. Entonces, siempre extrapolar los niveles que nos dan aquí en citometría de flujo por edad. Y este gráfico me pareció interesante porque es como la tendencia que tenemos o que tienen las diferentes poblaciones linfocitarias durante la vida. Entonces vemos que principalmente las células NK y los linfocitos CD3 y CD8 se mantienen prácticamente igual los niveles durante toda la vida, pero hay otros, por ejemplo, como los linfocitos T, que empieza pues con unos niveles y suelen disminuir a medida que vamos avanzando en edad. Igual la tendencia en sentido general es a la disminución a medida que va avanzando en edad de los niveles, pues. Entonces, en cuanto a los principios del tratamiento, como pues nos podemos imaginar, son patologías que tienen un manejo que es multidisciplinario, que va a estar dado principalmente por dos vertientes, la terapia de soporte y la terapia definitiva. La terapia de soporte que está dada por el control de infecciones en pacientes con hipogammaglobulinemia o déficit de inmunoglobulinas, en reemplazo de inmunoglobulinas y terapia antimicrobiana profiláctica. Pero la terapia definitiva ya está dada principalmente por el trasplante de progenitores hematopoyéticos para ciertas patologías, terapia génica o inmunomoduladores. Entonces, en cuanto a los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa o la inmunodeficiencia combinada, el tratamiento inicial, una vez se diagnostique este tipo de inmunodeficiencia en el paciente, es de soporte. Principalmente prevenir infecciones, reemplazo de inmunoglobulina y profilaxis antibiótica. Igual, pues nos comentan o recomiendan mucho la profilaxis contra neumocistis jirovecii con el trimethoprim. Y el tratamiento curativo de esta, que son de las más comunes, estas dos, la inmunodeficiencia combinada y la común y la combinada severa, es el trasplante hematopoyético. Por lo general, en estos pacientes con inmunodeficiencia se recomienda, o lo ideal, es que el trasplante sea con un donante HLA idéntico. Estos reportan una supervivencia de más del 90%. Sin embargo, se pudieran hacer trasplantes de otras alternativas como un haplo, un no emparentado o de cordón. Sin embargo, la supervivencia o la supervivencia libre de eventos a la larga disminuye más de la mitad que un paciente con HLA idéntico. Em, para estas entidades hay terapia génica que está en investigación, principalmente cuando es por déficit de la ADA, de la enzima que les mencionaba, si es ligada al X o en pacientes con Winscott-Aldrich o granulomatosa crónica. Y en los pacientes con déficit de ADA, ya tenemos o ya se tiene, no sé si aquí, la enzima recombinante. Entonces, en estos pacientes es importante que, como mencioné, si se sospecha o se ven esos cambios, por ejemplo, ese paciente con esa inmunodeficiencia, igual sospechar esta entidad que yo por lo menos no conocía, porque ya existe una terapia que se le puede dar de reemplazo al paciente. Igual, entonces, en cuanto a las inmunodeficiencias humorales, que vamos a tener esta disminución de las inmunoglobulinas, la terapia inicial va a ser el reemplazo de la inmunoglobulina, que vamos a tener diferentes esquemas que se recomiendan en pediatría, dependiendo de la vía de administración de la inmunoglobulina. Inmunoglobulina intravenosa, aquí están las dosis, por lo general suele ser de cada 3 a 4 semanas. Si es subcutánea, de 100 a 100, o estas son las dosis, pero más frecuente, o hay una que es facilitada subcutánea, que es otra presentación de estas inmunoglobulinas que se puede administrar igual
con la misma frecuencia que la inmunoglobulina intravenosa. La más estudiada es la inmunoglobulina intravenosa igual. Entonces, en estos pacientes con inmunodeficiencia o déficit de inmunoglobulina, es importante mantener en niveles adecuados la inmunoglobulina porque pues estos son los pacientes que más van a presentar este daño pulmonar que mencioné, esas bronquiectasias. Entonces, igual es importante mantener este reemplazo con inmunoglobulinas. Igual profilaxis antibiótica, monitoreo de la función pulmonar y auditiva y evitar, mientras está pues con la terapia activa, evitar vacunas vivas. Y en los pacientes con trastorno de la inmunidad innata, desregulación inmune, que son principalmente, por ejemplo, por los fagocitos, se usa, no hay pues mucho de tratamiento que dar, por eso el déficit de los fagocitos, como en la enfermedad granulomatosa crónica, en donde principalmente el tratamiento es el trasplante. Sin embargo, se han descrito otras estrategias de tratamiento, como es el interferón, que se ha visto pues realmente con resultados en pediatría variable, por lo que su uso es controvertido. Y lo que se hacen, pues, son básicamente en esos pacientes con déficit del sistema de fagocitos, es la terapias de sostén, como profilaxis antibiótica, vacunación contra gérmenes encapsulados. Y muchas veces estos pacientes van a requerir inmunosupresión o inmunomodulación. Ay, Dios mío, no sé qué me cayó en el ojo. Entonces, en cuanto al pronóstico de estas entidades, igual va a variar mucho, porque como es una enfermedad o un conjunto de enfermedades tan heterogénea, del defecto que se tenga y de la severidad del defecto que se tenga. Entonces, igual ha mejorado bastante después de los años 70 la supervivencia y la calidad de vida, y esto va a estar dado o condicionado principalmente porque ya se diagnostican mejor estas entidades, tenemos más herramientas para el manejo y la profilaxis de infecciones, que son de las principales causas de morbi-mortalidad en estos pacientes, y que tenemos ya más acceso a hacer o a realizar trasplante de progenitores hematopoyéticos. Igual la vacunación poblacional o el efecto de rebaño que tenemos protege a estos pacientes de estas infecciones por estos agentes infecciosos. Y lo que dicta para el futuro es principalmente lo que es la terapia génica, que como sabemos se toman progenitores hematopoyéticos de este paciente, se corrige el gen que esté defectuoso y ya luego pues a través de un vector viral, entonces se le vuelve y se le administra al paciente y así intentar igual entonces trabajar estas deficiencias genéticas es pues el futuro que se ve con estos pacientes de inmunodeficiencias primarias. Y listo. Si tienen alguna pregunta, comentario. Entonces ahora sí, Sí, ya. felicidades. Gracias. Porque son temas que no nos corresponden Ujú. y a la vez sí nos Nos corresponden. interconsultan mucho. Nos interconsultan mucho.